Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en el estado de Querétaro, donde voy a descubrir un poquito más sobre la producción del vino en esta región. Acompáñenme a vivir esta experiencia. La visita a los viñedos es la parte de la ruta de arte, queso y vino que está aquí en Querétaro. Hay muchísimos viñedos y pues si ustedes me preguntan cuál es mejor visitar, yo realmente no les puedo recomendar uno solo porque pues no tengo con qué comparar, pero yo elegí para mi visita la Puerta del Lobo porque este viñedo se encontraba más cerca de mi hotel. En el internet hay muchas listas de los mejores viñedos de esta zona y pues de ahí uno puede meterse a la página de cada viñedo para checar qué paquetes tienen, paquetes de recorridos, porque pues todos ofrecen cosas diferentes. Y además ahorita por la pandemia pues hay que hacer una reservación previa, pues venir a una cierta hora pues para que te den este tour. Pues aquí dentro de este viñedo voy a conocer un poquito más sobre la producción de vinos. La mayoría de los viñedos se encuentran entre Bernal y Tequisquiapan. Así empezando bien el día. Tenerlos por acá. Me presento, soy Richard Hernández, sommelier de aquí de Puerta del Lobo. Y bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido. Como pueden ver, la parte más importante en cuanto a la hechura del vino se refiere, ¿sale? En Puerta del Lobo tenemos sobre todo esa filosofía. El vino se hace en el campo, chicos, mediante todos los tratamientos, mediante toda la paciencia y toda la devoción con la que tratamos la tierra y la vid durante todo el año, ¿sale? Ahorita vamos a platicar justamente cuáles son todos esas técnicas y todos esos tratamientos a los que sometemos a nuestra planta para tener lo que tienen ustedes ahí en su mano. Lo que sigue después es lo que vulgarmente se llama tepetate. La mayor parte del territorio queretano y de hecho del todo el altiplano central de México lo compone este tipo de suelo. Un tipo de suelo en que predominan el calcio, el magnesio y el potasio, que al final del día en copa se expresan con esta acidez marcada y con este amargor pronunciado en boca. Y esto, si ustedes prueban por ejemplo vino de Valle de Guadalupe allá en Ensenada, van a ver que ese vino generalmente es medio saladito, medio mineral en boca, ya que la cercanía al mar obviamente determina todas estas características. Aquí en Querétaro lo que sobre todo va a determinar, como les decía, es el suelo y nuestra altitud, chicos. A diferencia de las grandes zonas vinícolas del mundo, europeas, sudamericanas, las australianas incluso, porque esta altitud al final del día hace que el desarrollo de nuestra planta y por supuesto el resultado final, que es el vino, sea del todo diferente a lo que ustedes pueden encontrar en otras regiones, incluso de aquí del país. Si ustedes se fijan, pues todavía está enteramente seco el viñedo. La primavera entró hace una semana. Entonces realmente ahorita en cualquier momento acá vamos a empezar a ver lo que se llama el lloro, ¿sale? Literalmente la planta empieza a escurrir de savia. Se forma una pequeña burbujita aquí y empieza a tener un escurrimiento que va a dar pauta a que comience a crecer el primer brote verde. La uva inmediatamente después de cortada en el campo y empezamos a meterla en este cilindro grande que ustedes ven aquí. Ese cilindro es una despalilladora y adentro literalmente tiene un molino muy sensible que lo que nos permite hacer, como lo dice el nombre, es quitar el palillo, desecharlo por el lado de allá y dejar en esta mesa tal cual de selección únicamente el grano de la uva. De la última máquina de esta línea de producción
son rodillos muy sensibles que van a tomar el lugar de esta parte del imaginario común y popular del vino, que es el pisado. Y evidentemente después de esto vamos a pasar a lo importante, chicos, a los tanques que están allá en la parte del fondo, los más altos. El vino que hacemos en Puerta del Lobo es enteramente seco. Vamos a tener entre 3 y 4 gramos de azúcar por litro, a veces menos en este caso. En algunos, como el Brut espumoso, sí tenemos más, como 8 o 9, se siente más esta parte de azúcar. Pero en todos los demás, el proceso de fermentación tiene que suceder totalmente, hasta que la levadura no encuentre ya casi nada de azúcar y muera por su propio peso. Además de muchos procesos que ahora no les describiré todos, pues el más interesante es sobre todo el de clarificado, que se hace mediante la clara del huevo. En todos nuestros tintos nosotros limpiamos el vino agregando la clara del huevo en la superficie del líquido hasta formar una pequeña capita de 2-5 centímetros de ancho, y esta, mediante la gravedad, va bajando lentamente, llevándose todos los restos, en este caso de materia orgánica, que pudieron haber quedado antes. Ahora entramos a la cava y para mí es mi parte la que más esperaba, porque es mi primera vez estando pues, en una cava de vinos. Cuando nosotros tenemos una barrica en una temperatura ambiente y sobre todo con subidas y bajadas de temperatura, en este caso nosotros vamos a tener pues sobre todo evaporación en alto grado. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos temperaturas de 20 a 22, la merma puede llegar al 40 o 50%. Pero obviamente con estas temperaturas y este clima abducido, nosotros vamos a tener 4% de merma y pues obviamente ya es mucho menos, ¿no? A diferencia de todos estos, los vinos de crianza, que son todos esos, pasaron el blanco y el naranja, por ejemplo, 6 meses en barrica, y los tintos 12 meses todos. Nuestro tiempo de crianza es pequeño aquí en México, 12 meses, al menos aquí en Querétaro hay muy pocos que tengan 24 o más. En general es el tiempo promedio de reposo, y esos 12 meses van a hacer que en vez de 2 o 3 años, que es el tiempo que nuestro vino joven dura en botella, al menos saludable, aquellos dupliquen su tiempo y puedan durar hasta 6 u 8 años en su botella. A cada año, respirando a través de su corcho natural, a través de esa porosidad, el oxígeno va a transformarlo, lo va a hacer madurar, y los aromas que, como en los jóvenes y como el que probamos hace rato, una vez fueron frutales, florales, minerales, poco a poco en aquellos, conforme el tiempo pasa, van a ir siendo, por ejemplo, si tuvo roble francés, van a ir siendo de nuez, de vainilla, de café, de chocolate, o incluso de cuero o de tabaco. Ahorita una parte muy emocionante, vamos a embotellar nuestra propia botella de corcho con aquí. Se necesita un poco de fuerza, yo creo. No, hasta abajo, venga. Eso. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Ahora tomamos de este lado. Aquí, si gustas. Con fuerza hasta el fondo. Ahora vamos a la siguiente parte. La punta de la botella en la parte negra. ¿Así? Así es, tus deditos más atrás y con fuerza vas a empujar hasta el fondo. Hasta que tope. Y esto tiene que pegar acá, Otro poco. Y sacamos. Muy bien. ¿Sí se pegó? Sí, claro. ¿Te toda tu etiqueta? Ah, miren, todavía no hay una etiqueta. Ahorita voy a dibujar algo. No sé qué poner aquí. No sé, ustedes comenten. Yo para ahorita la dejo así y más adelante veo que podría venir en esta etiqueta.
viñedo, subí a un restaurante para probar un vino que se llama Emilia. Y el año pasado este vino fue el ganador de medalla de oro en Bruselas. Mientras tanto, les quería platicar un poquito de la historia. En el continente americano existían las vides silvestres todavía muchísimo antes de la llegada de los europeos aquí. En el caso de México, los pueblos nativos tenían muchísimas variedades que consumían en su dieta regular. Los mexicas, por ejemplo, llamaban la fruta de uva como acalcholi. Los purépechas lo conocían como surerani. Los otomís lo llamaban opshi. Y los tarahumaras le decían uri. Los pueblos nómadas del norte fueron los mayores consumidores de uvas silvestres. Hasta el momento se desconoce si los jugos ácidos que ellos consumían también se fermentaban. Después de la llegada de los españoles, Hernán Cortés fue el mayor promotor de producción de vino aquí en México. Entonces, en estos tiempos, Nueva España se convirtió en primer lugar en América donde se producían los vinos. Todo para el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo con este video. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima.